Bienvenidos a la segunda hora entonces de esta clase de la segunda semana. Estamos al 18 de octubre, por cierto, que no lo dijimos en la primera hora. Y los lunes nos tocan solamente 2 horas, así que esta es la última por el día de hoy. Nos habíamos quedado en el sector público, perdón, comprendiendo los conceptos de las principales variables macroeconómicas del sector público. Y además entonces quería enseñarles un poco las estadísticas, aun cuando no están para nada actualizadas, pues entonces pueden ver que esto es una serie solamente del 2012 hasta el 2016. Estos son los ingresos en millones de bolívares a precios de 1997. Esto es un poco para entender la cuestión en términos reales, ¿ok? Esto es el total de los gastos y entonces 2012-2013 son años de déficit, 2015-2016 también son años de déficit. ¿Cómo lo sabemos? Porque los gastos son mayores que los ingresos, en tanto que el 2013 es un año con el 2014 es un año con superávit. En Venezuela generalmente ocurría que podía hacerse un presupuesto de gastos y de ingresos y gastos de la economía, pero entonces en el año, por ejemplo, subían repentinamente los precios del petróleo y eso cambiaba toda la estructura inicial o planificación que se había hecho sobre el presupuesto y a través de créditos adicionales, pues entonces se iban gastando toda esa renta que se generaba de forma adicional por el efecto de los precios del petróleo. Fíjense que una cosa importante va a ser que estos son cantidades en millones de bolívares y aun cuando estén en términos reales, no permiten que uno entienda exactamente la magnitud de estas variables. De manera que para comprender la magnitud de estas variables, se calculan como porcentaje del PIB nominal, ¿sí? Así, con esta proporción, sí podemos saber qué tamaño más o menos tiene este déficit o superávit. Si se fijan, en el caso de el déficit o superávit corriente, perdón, aquí tenemos el déficit global, porque después vamos a ver que hay ciertas medidas. El superávit o déficit global tiene que ver con la diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales, ¿ok? Y allí todas las cifras reportan déficit y son del 15,1% del PIB, inclusive hasta el 17% del PIB. Lo que sí tenemos más o menos confirmado es que lo que ha ocurrido del año 2016 hasta el año 2000, más o menos 19, es que el déficit fiscal era bastante elevado, cerca del 15, el 20%, ¿sí? Y eso, pues entonces generaba en el gobierno muchas necesidades de financiamiento, porque obviamente cada vez que el gobierno gasta más de lo que le ingresa, pues tiene que pedir prestado para honrar esos gastos. Eso presiona a la tasa de interés y además le quita recursos a la parte privada de la economía para invertir. ¿Okay? Entonces, es muy importante la actuación del sector público porque lo que haga con sus impuestos, con su gasto y cómo financie su déficit fiscal, tiene tremendo impacto sobre la economía, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la primera aproximación a lo que son las variables del sector público. Obviamente, la política fiscal va a tener que ver con el manejo de esas variables del sector público, principalmente las de los impuestos y las del gasto, ¿ok? Entonces, bueno, pasemos al otro sector, a las variables, y fíjense que ya no digo mercado del dinero, sino mercado monetario, porque efectivamente desde el punto de vista macroeconómico, donde se centra la atención es en el mercado de dinero, ¿ok? Entonces, lo primero que necesitamos entender es qué es dinero. A mí me gusta mucho este concepto. Mercancía económica única, no hay ninguna otra mercancía como esta. No se demanda por lo que es, sino por lo que puede comprarse con él. Usted si tiene un billete de $100, pues realmente no anda examinando mucho el billete o de 20 o de 50, sino que usted lo que está interesado es en qué cosas puede comprar con ese billete, ¿sí? Una clasificación más general de dinero es que puede ser cualquier activo que pueda ser fácil de intercambiar por bienes y servicios. Y aquí está la esencia del dinero.
El dinero existe para intercambiarlo por los otros bienes y servicios. De hecho, el concepto de precio, tenemos que tenerlo muy presente, es que es la relación de intercambio de dinero por un bien y servicio. Eso es lo que es un precio. Si no existiera el dinero, pues las mercancías se valoraran unas en relación a otras. Y de hecho les decía que así lo hacen los clásicos. Valoran unas mercancías en función de las otras, el trabajo en función de la producción o todas las variables en función de la producción, mientras que a nivel de como existe el dinero, podemos hacer la valoración estableciendo una proporcionalidad entre cuánto dinero hay que dar por el bien o servicio, ¿ok? ¿Cómo se mide ese dinero en la economía? Se mide a través de la liquidez monetaria. ¿Qué va a ser la liquidez monetaria? Un indicador de oferta monetaria que se refiere a las monedas y billetes y a los depósitos en el sistema bancario. En la próxima lámina vamos a ver con detalle un poco más cuáles son las monedas y billetes, cuáles son las proporciones de monedas y billetes y de depósitos. Y obviamente todo el mercado monetario lo vamos a ver con mucho detalle en la unidad 3, que tiene que ver con el dinero, la política monetaria y la inflación. ¿Ok? Entonces, fíjense, en este mercado había adelantado que el precio de este mercado es la tasa de interés. Obviamente no puede ser una proporción de dinero por dinero porque esto daría 1, ¿verdad? Tenemos que tener otro indicador para que nos dé la referencia de los precios. Y en este caso va a ser la tasa de interés. La tasa de interés tiene dos conceptos. Uno, que es el precio pagado por el dinero prestado durante un periodo de tiempo determinado, ¿ok? Y otro que representa el precio del dinero. El precio del dinero medido como el costo de oportunidad que se genera por tener esos activos en dinero, ¿verdad? Tener nuestros recursos financieros en dinero y no en otros activos financieros, ¿ok? La cantidad de dinero de los que ofrecen el dinero, entonces son el Banco Central, que ofrece dinero primario, y el resto de los bancos que al recibir depósitos, pues también son creadores de dinero de forma secundaria. Podemos pasar entonces, al menos que alguien tenga alguna pregunta, a ver cuál ha sido la evolución de la liquidez monetaria. Fíjense que nada más la tengo el 2015 hasta el 2021, el mes de agosto. En el 2015 estábamos hablando de 40 millones de bolívares y ya para el 2017 estamos hablando de 1.270 millones de bolívares. 2018, 804.950 y fíjense el crecimiento astronómico que tienen el 2019, 20 y 21, ¿sí? Es decir, que este agregado monetario tiene una variación de agosto con respecto a, de agosto del 2021 con respecto al 2018 de 295.810,76%. Y en el periodo anterior había tenido una variación de 3.075. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Lo que está ocurriendo aquí es que más o menos desde el año 2016, PDVSA, que es la principal fuente de ingresos al gobierno, está experimentando pérdidas. Está experimentando pérdidas por una serie de mal manejo, por dedicar la empresa a otras actividades que no son las que le corresponden como negocio petrolero y por dejar de realizar las inversiones que había que realizar, ¿ok? ¿Qué ocasionó todo eso? Que PDVSA, repito, tuviera una utilidad neta o bruta, mejor dicho, negativa. ¿Qué hizo el gobierno para revertir esa situación y que PDVSA le pudiera generar ganancias, que PDVSA pudiera generar ganancias y por tanto pagarle al fisco impuestos y regalías y dividendos? Bueno, lo que hizo fue que el Banco Central le prestaba dinero a PDVSA. PDVSA entonces, con esos ingresos extraordinarios generados por el Banco Central, generaba ganancias y podía pagar el gobierno. Obviamente todo esto es un manejo contable. El Banco Central tiene esa potestad de crear dinero de manera contable. Cuando lo hace irresponsablemente, como en este caso,
pues eso se va directamente a un aumento del nivel general de precios. Es decir, si bien el Banco Central tiene la potestad de crear dinero simplemente creando unos activos financieros, también es cierto que ese crecimiento del dinero tiene que ir cónsono con el crecimiento de la producción de bienes y servicios. Es decir, si este dinero se necesita para intercambiarlo por otros bienes y servicios, el crecimiento del dinero tiene que venir acompañado de una mayor producción de bienes y servicios. Si eso no es así y este dinero crece en proporciones superiores a lo que se necesita, a lo que se requiere para hacer estas transacciones, pues pasa este crecimiento de los agregados monetarios y que obviamente tiene un costo para la sociedad en términos de inflación. ¿Okay? Entonces, fíjense, siguiendo comprendiendo mejor cómo es eso de la cantidad de dinero, pues entonces fíjense que está compuesto por las monedas y billetes, los depósitos a la vista, que son las cuentas corrientes, los depósitos de ahorro transferibles, y eso tiene una primera categoría que el Banco Central la llama dinero, pero a mí me gusta llamarla M1 o circulante porque todo esto es dinero, ¿ok? Luego vienen otro tipo de depósitos como los depósitos de ahorro no transferibles, depósitos a plazo y certificados de participación, que se le dice cuasi dinero. ¿Por qué se le dice cuasi dinero? Porque generalmente estos depósitos están comprometidos a unos determinados plazos para que usted los pueda retirar, pero si usted tiene alguna urgencia y necesita retirar dinero del banco, pues usted paga una penalidad y a usted le permiten disponer de estos fondos. De manera que todo esto que están aquí son activos financieros que son considerados dinero, ¿ok? Eso nos permite generar el indicador que les enseñé de liquidez monetaria y entonces eso es el concepto de dinero que vamos a manejar a nivel macroeconómico. ¿Está claro? Repito, esto solamente para irles enseñando la variable. Cuando veamos el mercado financiero, vamos a ver, y sobre todo el mercado monetario, vamos a ver con lujo de detalle todo eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o puedo pasar al sector externo? Por cierto que esta relación del dinero y de los bienes y servicios la había dejado asomadita allí la clase pasada en una ecuación que era M por B igual a P por I y que vamos a seguir desgranando más adelante y que tiene que ver con la ecuación cuantitativa del dinero y que simplemente lo que hace es establecer esa relación de equilibrio que tiene que haber entre el mercado de dinero y el mercado de bienes y servicios. Pero bueno, estamos temprano para esa relación. Por cierto, que si nosotros vemos el crecimiento de la cantidad de dinero en forma acumulada del 2021 a agosto con respecto al 2015, estamos hablando de una variación porcentual de 5.954.834, perdón, de 5.954.834.255%. Fíjense que es muy elevada, pero no es tan elevada como la de la inflación, ¿ok? Entonces les coloco aquí, la hiperinflación se asocia con el aumento de la cantidad de dinero sin respaldo en la producción, pero hay más que decir cuando se observa el tipo de cambio. Un poco para dar la idea aquí que hasta ahora hemos establecido un poco de forma muy general que tiene que haber una relación entre el dinero y los bienes y servicios y que si no hay inflación. Ustedes lo que van a observar es que este crecimiento del agregado monetario, liquidez monetaria, se queda corto para lo que ha sido el crecimiento del nivel general de precios, ¿ok? Entonces, repito, si no hay ninguna pregunta, pasaría al sector externo. ¿Todo bien? Bueno, pasamos al sector externo. Fíjense, dentro del sector externo dijimos que se establecían las relaciones o los intercambios de bienes y servicios y de activos financieros entre los residentes de una economía y el resto del mundo. Entonces, las variables más importantes son las exportaciones, que se refiere a las ventas de bienes y servicios a los residentes de otros países,
Las importaciones, que corresponde a la compra de bienes y servicios provenientes de otros países. La balanza comercial, perdón, la balanza comercial, entonces va a ser un saldo, ¿sí? Va a ser un saldo entre las exportaciones menos las importaciones, y también se va a conocer con el nombre de balanza comercial o de exportaciones netas. Repito, va a ser la resta de las exportaciones menos las importaciones. Y otra variable que ya habíamos adelantado, que era el precio en este mercado y que guiaba las decisiones de qué hacer de los residentes de una economía con respecto a sus transacciones con el resto del mundo, es el tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, el tipo de cambio es el precio al que se intercambia la moneda de un país por la de otro. ¿Ok? Una inclusive más estricta es el precio al que se intercambia moneda nacional por una unidad de moneda extranjera, ¿sí? Por eso es que uno dice que es el precio de la unidad extranjera, pues supuestamente visto desde el punto de que cuántas unidades monetarias nacionales se necesitan para comprar esa moneda extranjera, ¿ok? Entonces, las decisiones de qué importar o importar toman en cuenta este precio. ¿Alguna pregunta con los conceptos? ¿No? Bueno, fíjense, dentro de los indicadores tenemos, o dentro de las estadísticas de Venezuela, tenemos cuál ha sido la evolución de las exportaciones del año 2007 hasta el año 2019. El Banco Central no ha publicado estadísticas de allí en adelante. Tenemos la evolución de las importaciones y obviamente la balanza comercial, que es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Fíjense que al ser un saldo, pues es importante, pero debemos saber qué ha pasado con las exportaciones y las importaciones. Fíjense que para el año 2019 el saldo es 10.242, mucho mayor que el saldo de 2015 de 2.928. Pero la realidad que involucra el comportamiento de las exportaciones y las importaciones es muy distinto. Simplemente, primero estamos hablando de unos niveles de exportaciones donde más del 95% eran exportaciones petroleras, las cuales estuvieron por encima de los 50.000 millones de dólares. ¿Ok? Fíjense que el monto más alto está por aquí en el año 2012, cuando fue 97.877 millones de dólares. En todos estos años hubo precios muy favorables, pero además teníamos un volumen de exportaciones que estaba alrededor de los 2,5 millones de barriles diarios. Producto precisamente al mal manejo de que les hablaba de PDVSA, la producción se desplomó, inclusive a partir del año 2020 está en los 500.000 barriles diarios. Fíjense lo que ocurrió, pasamos de unos niveles de exportaciones de 2,5 millones de barriles diarios a menos de 500.000 barriles diarios. No puede haber sido otra la consecuencia que un desplome del nivel de exportaciones, y obviamente si estas eran las exportaciones y estos eran los ingresos de divisa, nuestra capacidad de comprar bienes en el exterior está supereditada en buena parte, no es el único recurso, pero obviamente tiene un buen origen en las exportaciones. Entonces, al no tener los niveles de exportaciones de otros periodos, pues las importaciones también cayeron dramáticamente. Es importante entender en el caso de las importaciones que las importaciones en la mayoría de los países no son de bienes finales. O sea, hay gente que cree que la caída de las importaciones es muy importante porque se dejan de comprar bienes y servicios a otros países y se compran a la economía local. Realmente las importaciones son de bienes de consumo, efectivamente, bienes finales alrededor de un 20%, pero el resto, el 70% o menos, son bienes intermedios que necesitan las empresas nacionales para, como insumos para producir bienes y servicios, y son bienes de capital, ¿ok? Entonces, generalmente una caída de las importaciones tiene un tremendo impacto sobre el Producto Interno Bruto, dada toda esa relación que hay de la actividad con los bienes de capital y los insumos de origen importado, ¿ok? Otra variable clave, otra evolución clave que podemos ver es la del tipo de cambio.
este tipo de cambio que está aquí, obviamente está nada más hasta el 2019 para poder ver esta trayectoria, y aquí ya dan cuenta de cómo ha aumentado la cantidad de moneda nacional que se necesita para comprar una unidad de moneda extranjera, de manera de que esta estadística que está aquí, que no tiene la reconversión, implicaba que para el 2019 se necesitaban 5.470.282.000 para comprar $1. Por supuesto, ya pueden entender cómo el tipo de cambio es una de las variables que recoge ese tremendo impacto de los procesos inflacionarios. Aquí les dejo las estadísticas de lo que ha pasado con la balanza comercial, que ha pasado con las exportaciones y con las importaciones en términos de gráfico, ¿ok? Aquí les dejo lo que ha pasado con el tipo de cambio. Entonces, en 2010 al 2016, luego del 2017 al 2021, repito, esto es dejando de lado, aunque inclusive esta tiene la reconversión del año 2008, ¿ok? La que no tiene es la del año 2018 y por supuesto la del año 2021. Y entonces podemos apreciar cómo si no tuviéramos todas estas reconversiones, es decir, si el bolívar no hubiese pasado de bolívar, primero a bolívar fuerte, luego a bolívar soberano y ahora a bolívar digital, sino que fuera aquel bolívar a secas, nosotros necesitaríamos 413.000 millones de bolívares para comprar $1. Obviamente eso es una pérdida dramática de riqueza de un país, y eso ha hecho que los activos de todos los venezolanos pues entonces estén en a más o menos 15% del valor que tenían antes de toda esta debacle. Esto ha hecho que obviamente los bancos, que el activo que tenían era el dinero, pues sean un sistema financiero que ahora es del tamaño de un solo banco en Panamá, ¿ok? Es un proceso de deterioro sustancial. Si bien tenemos esa realidad, bueno, si vemos el tipo de cambio, solo con la reconversión de agosto del 2018, pues entonces vamos a tener que estas han sido las variaciones. Fíjense que obviamente en términos de variaciones hemos tenido variaciones más moderadas, y eso de alguna manera significa un alivio y una posibilidad de un mayor poder de compra, no para todo el mundo, pero por lo menos para un grupo de la población, pero el deterioro a nivel global es innegable, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos la depreciación del tipo de cambio 2020 con respecto, perdón, 2021, disculpen que no lo cambié aquí, con respecto al 2015, estamos hablando de 49.579.831.832,8%. Era impensable para cualquier persona creer que íbamos a ver variaciones en millones. O sea, ustedes pueden apreciar que una variación de 2.000, de 3.000, ya a uno le parece grande. Que una variación de 10.000 es una cosa así monstruosa. Ahora imagínense estos niveles de variación, ¿ok? Entonces, fíjense, lo que les tengo aquí es un poco el resumen de lo que ha pasado, y además algo de explicación de el papel enorme que tienen las expectativas cuando pasan estas debacles económicas, ¿ok? Entonces, fíjense con atención. Este es el crecimiento del nivel general de precios. Este es el crecimiento de la liquidez monetaria. Este es el crecimiento del tipo de cambio y este es el crecimiento de la tasa de interés. Recuérdense, la tasa de interés, precio en el mercado de dinero. El tipo de cambio, precio en el mercado de monedas. La liquidez monetaria como ese agregado monetario que tiene que ir en consonancia con la producción. Y obviamente el nivel general de precios como esa variable P a nivel macroeconómico. Si se dan cuenta, y no voy a repetir los números, estamos hablando de inflación muy, pero muy por encima. O sea, si yo calculo el indicador 2021 con respecto al 2015, está muy por encima de la inflación,
del crecimiento de los agregados monetarios. Y el tipo de cambio, si bien recoge buena parte del impacto de las expectativas y de todo lo que ha ocurrido en la economía, pues está muy por debajo de lo que es el crecimiento de los precios o la hiperinflación. Entonces, eso, por supuesto, en el caso de Venezuela, como esta tasa de interés la puede manipular el Banco Central, pues ella refleja un crecimiento de apenas 23 puntos porcentuales, es decir, el Banco Central nunca dejó que vía crecimiento de la tasa de interés hubiese alguna compensación por la pérdida de poder de compra del dinero, y eso hizo que termináramos en este proceso de empobrecimiento tan desproporcionado. ¿Ok? Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo se puede romper esta relación entre el crecimiento de los agregados de los precios? Eso lo vamos a contestar en la próxima lámina. Lo que tengo aquí es un resumen de las dramáticas consecuencias de estos resultados macroeconómicos, y para ello básicamente me apoyo en la encuesta en COVID. ¿Ok? Entonces, fíjense, la encuesta en COVID del 2021 dice que Venezuela es el país más pobre de la región y el segundo más desigual. ¿Ok? El 95% de la población es pobre de ingreso. ¿Qué significa ser pobre de ingreso? Que el ingreso está por debajo del costo de la canasta alimenticia. ¿Ok? Y el 77% de la población está en pobreza extrema, es decir, mucho más alejado de lo que es la posibilidad de obtener la canasta alimentaria. ¿Ok? Somos el país más desigual de América Latina. ¿Ok? El consumo de alimentos en términos reales per cápita cayó entre 2% y 13% en el año 2021. Fíjense que para el COVID sigue cayendo el gasto en términos reales. Por supuesto, cayó menos en los sectores no pobres o de pobreza, pobreza, y cae mucho más en el estrato de pobreza extrema. ¿Okay? En el caso de las estadísticas del FMI, ya se habla de que podríamos estar hablando de que el PIB per cápita de Venezuela en dólares de 1.541 ya está por debajo del de Haití, lo que significa que en términos per cápita, pues entonces seríamos el país más pobre de América Latina. Muchos dirán, bueno, pero si uno se va a las Mercedes no consigue la pobreza en Haití. Si uno se va a los bodegones, a tantos sitios de donde hay un buen bienestar, inclusive afortunadamente la mayoría de nosotros pues goza de cierto bienestar económico. Precisamente el tema de la diferencia entre Haití y Venezuela está en la desigualdad, ¿sí? De esos 28 millones de habitantes, hay un grupo de 5 o 10% máximo que tiene unos ingresos muy superiores a lo que es 1.541 per cápita. Fíjese, si uno divide 1.541 entre 12, le da el ingreso per cápita mensual. ¿Alguien lo quiere hacer conmigo? ¿Alguien tiene ahí un teléfono rápido como para que lo haga? 1.541 entre 12. 128,4, profe. Es decir, ese 128,4 sería el ingreso promedio mensual. Y lo que estamos diciendo es que buena parte de la población, más de un 80%, gana menos de eso mensual, ¿sí? Y que el resto del porcentaje, pues obviamente gana más, y eso puede ir desde que gane 30,000, 40,000, 50,000, 200,000 dólares al año, ¿ok? ¿Se entiende esto de lo que estoy hablando aquí? ¿O alguien quiere preguntar algo? Está claro, profe. Ok, perfecto. Fíjense entonces a dónde voy con este tema de lo impresionante que ha sido la evolución de los precios en la economía y de cómo se ha distorsionado la relación entre el mercado del dinero y el mercado de bienes y servicios. Por cierto, que aquí no he mencionado un precio muy importante, que es el salario, pero como saben, ese ha sido el precio más deprimido
es el trabajador el que ha pagado el costo de lo que ha sido la pérdida de competitividad del país y la pérdida de empleo y todo esto. Y sabemos que los promedios, la encuesta en COVID los tenía, la gente más pobre gana menos de $12 al mes, la gente con un ingreso más o menos medio gana $38 al mes, y bueno, luego están los que pueden ganar más de eso, ¿ok? Entonces, fíjense, los economistas que son hermanos Leonardo y Juan Andrés Vera hicieron una investigación acerca de la crónica de la inflación y la inflación extrema, y lo llamaron descifrar el conundrum, es decir, el acertijo de la inflación en Venezuela, ¿ok? Eso está en un libro que les recomiendo, donde están las causas de la inflación y de la hiperinflación. Yo lo tengo en PDF por si alguien lo quiere. Y allí hay muchos estudios acerca de qué ha pasado con este proceso en Venezuela, ¿ok? Lo que quiero destacar aquí es que para estos economistas un papel estelar de los controles de precios tuvo, o sea, que los controles de precios tuvieron un papel estelar en lo que fue la inflación hasta el año 2007, ¿ok? Eso tuvo una gran dinámica en la inflación, ¿ok? Que como sabemos, luego pasa a hiperinflación en el año 2017. Es decir, los controles de precios que hubo en los años 2016, 2015, 2014, inclusive los controles de precios son por ahí como desde el año 2005, obviamente generaron restricciones del lado de la oferta, porque todo productor que no tenga cómo obtener ganancias de su trabajo, pues obviamente no va a producir bienes y servicios. Entonces ahí teníamos un país recibiendo una renta petrolera con una demanda agregada, con mucho poder adquisitivo, generando presión sobre los precios, ¿ok? Los agentes económicos aprenden a desenvolverse en un ambiente inflacionario y fijan sus precios de acuerdo a sus expectativas sobre la evolución del tipo de cambio paralelo y de la propia inflación. Es como les digo, en estos contextos en el cual aprendemos que el gobierno está gastando mucho dinero, está generando una pérdida de poder adquisitivo, y cómo entonces empezamos a manejar otro tipo de monedas para hacer las transacciones, damos cuenta del impacto que tienen los desequilibrios económicos en el tipo de cambio, y vamos aprendiendo a ajustarnos. Es decir, se empieza a formar como una bola de nieve en la cual las expectativas generan impacto sobre cuánto es el tipo de cambio, cuánto es el nivel general de precios, y hay una retroalimentación de estas variables. Eso termina siendo una cosa impresionante, que es la siguiente: el crecimiento del dinero termina siendo endógeno en muchos episodios de la inflación. ¿Qué significa eso? Que en vez de los agregados monetarios generar la inflación, crecen motivados precisamente a la inflación, ¿sí? Las variables de los agregados monetarios, tasa de cambio y precios, tendrán un papel protagónico de mutua causalidad. Es decir, vamos a tener a los agregados monetarios, la tasa de cambio y los precios interactuando e impactándose uno con respecto a otro. No se mantiene una causalidad en una sola dirección, ¿ok? Allí la tasa de cambio va a adquirir el rol de variable independiente, y los agregados monetarios y los precios van a ser las variables endógenas. De manera que mucho de el desequilibrio lo vamos a poder ver es en el mercado cambiario. Obviamente es un mercado, sobre todo el paralelo, donde el Estado no puede tener mayor control y se genera todo recoge todo este efecto de distorsiones en la economía, ¿ok? Entonces, para ellos entonces la inflación en este periodo no se enfoca en un desorden fiscal y monetario de naturaleza, un desorden monetario fiscal de naturaleza exógena. Al final, jóvenes, de lo que se trata es que la inflación va a estar impactada por muchos fenómenos, sobre todo el tema de las expectativas, y no solamente por el tema de los agregados monetarios. Es decir, inclusive las causas de Profe, disculpe, creo que hay un micrófono haciendo interferencia. sí, voy a silenciar los micrófonos. Ya lo apagaron, por favor recuerden silenciar los micrófonos para que no perdamos el hilo de lo que estamos haciendo.
Entonces, déjenme volver aquí. Me estoy explicando, jóvenes, me están entendiendo que los monetaristas han establecido una relación sólida entre el crecimiento del dinero y el crecimiento de los precios, pero que cuando esta cosa se sale de control y ya estamos hablando de procesos hiperinflacionarios, pues entonces allí ya se deja de tener una sola línea en la causalidad de la inflación, y sobre todo lo que yo termino rescatando es que aquí ya se vuelve un sálvese quien pueda y todo el mundo trata de ajustar el precio de su bien para resguardarse de la inflación, y entonces se genera un desbordamiento tal de los precios que yo creo que no se sabe ni por dónde empezar para arreglar semejante desatino, ¿no? Y obviamente ahí ya el control fiscal puede ayudar, pero estamos hablando de que allí ya hay que aplicar un paquete de medidas que lo primero que tiene que hacer es tratar de restablecer la confianza en la moneda. Otros prefieren no pasar por ese proceso, sino simplemente dolarizar. Recuérdense que dolarizar significa que usted agarra su cantidad de dinero, la lleva a dólares y entonces esa es la cantidad de dólares que van a circular en la economía. La dolarización tiene la tremenda desventaja que al ser una moneda que no produce el Banco Central, pues entonces va a depender de la que ingrese vía comercio exterior, vía endeudamiento o vía otros activos financieros que compren los no residentes, y eso le pone una tremenda freno a la economía, un tremendo freno al crecimiento económico, y entonces termina siendo una camisa de fuerza muy fuerte. Además, inclusive nosotros hemos probado que es posible generar inflación en dólares. Fíjense que la gente se molesta realmente al darse cuenta que los productos cambian de precio inclusive en dólares, ¿sí? Y lo que no se entiende es que el dólar de Venezuela no es el dólar de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que en Venezuela el precio del dólar está relacionado con la cantidad de bolívares que se necesita para obtener ese dólar, y no se puede reproducir la estabilidad o inestabilidad que tenga Estados Unidos con la que tiene Venezuela, de manera que aquí se van a estar reflejando los desequilibrios en cualquier moneda que usted utilice para hacer los intercambios, ¿sí? Obviamente, si no circula el bolívar, pues eso genera menos presión sobre la inflación, pero es porque usted no puede gastar más, no porque eso haya una transferencia directa desde los indicadores de Estados Unidos a los indicadores de Venezuela. Por cierto que para los estadounidenses hay toda una zozobra porque la inflación, que había estado en tasas menores al 2%, está empezando a tener inflaciones, están empezando a tener inflaciones de el 6% anualizada, y eso los tiene realmente preocupados. Se espera que la Reserva Federal en algún momento empiece a aplicar política monetaria contractiva para tratar de evitar las presiones inflacionarias, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense, ya nos queda muy poquitico tiempo. Si alguno tiene alguna pregunta, me la puede hacer por WhatsApp porque nos queda menos de un minuto. Espero que la clase haya